y muchas gracias por estar al otro lado. Hoy tenemos una webinar con tres grandes compañías consultoras del retail español, con Pricewaterhouse, con EY, KPMG España, y vamos a hablar de los impactos que ha tenido la pandemia COVID-19 en las tendencias del retail español. Pero antes me vais a permitir que ponga la cuña y el videoclip, digamos, de la asociación. Bueno, voy a hablaros de la Asociación Española de Retail. Para quien no nos conozca, somos una asociación nacida en noviembre de 2019. Comenzamos la andadura de la mano de empresas del sector retail, de empresas que dan servicio al retail, y hoy podemos decir que ya somos el ecosistema en torno al retail mayor de Europa. Nacimos con un firme objetivo, que era la difusión y el análisis de un sector estratégico como retail y sus formas de consumo. Que lo que queremos ser es un referente en el conocimiento del sector, nexo entre retailers, entre estos y sus empresas proveedoras de servicios, y siempre bajo la pauta del conocimiento y las sinergias como eje fundamental. Hoy somos ya más de 90 compañías asociadas. Podemos decir que somos la primera organización suprasectorial actualmente y dando cabida a todos los sectores de retail. Tenemos asociados retailers líderes de distintos sectores como puedan ser MediaMarkt, Auchan Retail, Leroy Merlin, Primor, eBay, Fnac, Toys R Us, Tienda Animal, Cinesa, Fonhaus, Norauto, Bedland, Lizarrán, Papa John's, Fashionalia, Bestseller, Corosi, CIA y otras, y además proveedores de servicios como CaixaBank, Telefónica, Orange, Vodafone y Prosegur. Contamos además con institutos de mercado como asociados, como puedan ser Ion Consulting o NPD, y además nuestro ecosistema se abre a socios en instituciones académicas como puedan ser la Fundación Ramón Areces en Oviedo, IFEMA, el ESIC o la Universidad de Málaga. Nuestra estrategia para conseguir el objetivo de descubrir, generar y compartir contenidos con nuestros asociados es a través de diversos proyectos en desarrollo, como pueda ser el Observatorio Humano AER, el Observatorio de Tecnología, Transformación Digital e Investigación de AER, y además, gracias todo ello a convenios con universidades y acuerdos y relaciones con otras asociaciones institucionales internacionales. Recurrentemente publicamos pues, distintos contenidos a través de nuestra web, a través de redes sociales, donde somos bastante activos, en distintos formatos, ya sea la newsletter, que hacemos todos los meses, en webinar, como la que estamos empezando hoy, en charlas inspiradoras, encuestas, informes y demás contenidos que podemos hacer. Con una clara y única vocación e intención, que es que nuestros asociados participen activamente y puedan mostrar y compartir sus logros y proyectos. Os invitamos desde aquí a que os suméis a este gran ecosistema, AER, que es ambicioso, enérgico y lleno de valor. Son adjetivos siempre presentes en el ADN del retail. Así que nada más terminado la webinar, por favor entrad en nuestra página web, clipar en Hazte Socio y veréis todas las garantías que os podemos ofrecer. Bueno, como os decía, hoy tenemos a tres grandes compañías representadas por tres grandes profesionales de su sector para intentar un poco discernir qué es lo que va a pasar en el retail tras esta pandemia. Es una pandemia que ha provocado pues, y que ha afectado a cerca de 200 países en todo el mundo, con 13 millones de personas infectadas, con más de 570.000 fallecidos provocados y con una población confinada en algún momento superior a los 2.500 millones de habitantes, un poco para que veáis la magnitud de lo que está ocurriendo. Y la realidad es que el COVID nos ha cambiado la vida de un día para otro. Ha puesto en entredicho gran parte de nuestro modo de vida y ha cambiado nuestros hábitos de consumo. Y eso, obviamente, pues, tiene su repercusión que veremos más adelante. Si algo caracteriza esta situación actual es la incertidumbre que está generando, la dificultad para establecer no ya un escenario a futuro, sino entender ahora mismo, incluso enmarcar y entender el presente. El mundo que nos espera tras esta pandemia y los efectos que ella ha ocasionado es muy distinto del que conocíamos anteriormente, hace tan solo unos meses. De la parálisis que hemos tenido individual y colectiva motivada por esta pandemia.
Esta pandemia podemos decir que ha acelerado tendencias que venían asentándose año tras año, tales como la omnicanalidad o la digitalización, y ha podido ralentizar otras. De la velocidad de implantación de estas tendencias dependerá, en gran medida, los impactos de la era post-COVID en el retail. En retail estate, en lo que puedan ser los nuevos modelos de negocio, concentración de players y demás. Y es lo que queremos hablar en esta webinar. Queremos hablar de estos impactos, de estos cambios de velocidad que han surgido en las tendencias que van a marcar el futuro más próximo del retail. Hablaremos de omnicanalidad y digitalización, hablaremos de las tiendas post-COVID, sí, intentaremos ver cómo van a ser las tiendas que surjan de esta pandemia y la importancia del RSC, de la sostenibilidad en su sentido más amplio tras la pandemia. Todo ello, además, con un ojo puesto en otros países de alrededor de lo que está sucediendo. Pues sin más, voy a presentar a los grandes profesionales que van a compartir esta hora con nosotros. José Antonio Zarzalejos es socio responsable de Retail y Consumo, especialidad en transacciones en Price PricewaterhouseCoopers. Lo he dicho mejor que Pablo Iglesias en ese momento, creo. Javier Bello, que es socio responsable de Retail y Consumo del área mediterránea, con España, Portugal e Italia, y Enrique Porta, que es socio de Retail y Consumo en KPMG. Entonces, si os parece, como os he prometido en privado, yo me voy a dedicar simplemente a hacer el maestro de ceremonias, porque si la gente se ha enganchado a esta webinar es precisamente para saber cuál es vuestra opinión, cuál es la visión que tenéis de los temas que vamos a hablar. Si queréis, arrancamos con el primer bloque, que es la omnicanalidad y digitalización, que esta ha sido una de las tendencias que ha salido realmente reforzada de esta situación. La venta online, por ejemplo, ha crecido muy fuertemente en algunos sectores, como pueda ser el retail de base alimentaria, pues doblando cuota, y además sigue creciendo a pesar de que ya no estamos confinados. Y bueno, a mí se me ocurren varias preguntas que voy a empezar a sacar. La primera. ¿Vosotros qué parte de ese crecimiento que está teniendo la venta online pensáis que va a ser estructural, que se va a quedar ya con nosotros? Pues si quieres hablar. Pues yo creo que hay una parte indudable. O sea, si cogemos las estadísticas, por ejemplo, lo que decías tú de base alimentaria, pasó del 2 en algún momento de la pandemia al 8. Y una encuesta que hemos hecho nosotros con consumidores españoles nos sitúa alrededor del 4, que significa duplicar. Es cierto que en España el e-commerce en alimentación arrancaba lento, porque es que somos el país de Europa con más tiendas. O sea, casi te caes de la cama y caes en una tienda de alimentación, con lo cual muchas veces la necesidad del consumidor de ir a una tienda, o sea, de comprar por internet, de ir a una tienda online, pues se sustenta en que tengo una tienda a menos de 200 metros. El no salir, estar confinados, el buscar el distanciamiento puede hacer que lógicamente suba, pero yo no creo que ese 8% se mantenga, Alfonso. No sé qué opináis el resto. Bueno, pues la verdad es que, un poco como comentaba Javier, ¿no? Indudablemente esta pandemia ha acelerado, lo decías tú, Alfonso, ha acelerado una serie de tendencias que ya veníamos observando, pero para definir como estructural un cambio de esta naturaleza tendríamos que observar efectivamente la densidad que tenemos en España, en el caso, por ejemplo, de los supermercados, la densidad de tiendas que tenemos a nivel nacional, ¿no? Todo el mundo del retail ha tendido durante los últimos años a una mayor cercanía del consumidor, cercanía física. La conveniencia ha sido claramente la espina dorsal de la estrategia de muchos retailers, y alimentación no es una excepción. Y revertir toda esa tendencia tras esta pandemia parece algo complicado, ¿no?, que suceda en el corto plazo. Yo tiendo a pensar que esa penetración de la venta online en esta mayor omnicanalidad tenderá a moderarse en los próximos meses. Indudablemente se han generado una serie de hábitos que probablemente estén aquí para quedarse, pero hay otros que tienen que ver con la manera en que consumimos, y en especial alimentación, ¿no? Cómo consumimos el producto fresco, mayor frecuentación en tienda, menor ticket medio. Es una serie de variables que en este contexto de omnicanalidad
vienen a abrir el abanico de posibilidades de la distribución, pero no pensaría que son cambios estructurales de tal magnitud que vayan a mover sustancialmente la aguja de un canal a otro en el corto o medio plazo. Sí, yo creo que has dicho algo que es muy interesante, que son el modo de comprar que tenemos aquí en España. Además, efectivamente, en lo que es el retail y base alimentaria, la palanca de crecimiento en los últimos años está siendo el producto fresco. Es un producto que, digámoslo de este modo, viaja mal en online. Yo, si me permitís. Sí, Enrique, sí. No, disculpa, es que tengo un poco de retraso en la sección. Yo, si me permitís, quería hacer estoy de acuerdo en que parte de la penetración de la compra online que hemos vivido a través de la pandemia ha sido muy forzada por la necesidad, ¿no? Yo creo que eso somos todos conscientes de que el único canal abierto para poder consumir o poder acceder a ciertos productos de una forma habitual se ha convertido en Internet, ¿no? Y la omnicanalidad pues se ha instalado. Pero sí que quería incidir, nosotros en KPMG acabamos de terminar un estudio a nivel internacional muy interesante, lo hemos hecho en 12 países del mundo, entre los cuales está España, y donde intentamos precisamente decidir o intentar entender qué de lo que se ha producido por la pandemia en cuanto a hábitos de consumo me dice que me va a faltar el sonido, ¿verdad? ¿Me estás diciendo, Cristina? Sí. Voy a conectar. No sé si es cuestión de... Yo creo que, Alfonso, que era una cosa de Enrique, ¿eh? Pues yo creo que a los demás se nos oía bien. Parece, Enrique, puedes desconectar y volver a conectarte porque antes se te oía perfectamente. Igual es un tema técnico. Sí, ahora se oye bien. Se está reconectando entonces Enrique, ¿no? Sí, podemos seguir, Alfonso. Sí, sé lo que decir. Bueno, a mí lo que me gustaría también es sacar un tema, es decir, obviamente este auge de la venta online va a traer alguna repercusión más allá de un incremento de cuota o no. Bueno, está viendo que sí. ¿Qué efectos pensáis vosotros que tendrá este crecimiento de la venta online en futuras alianzas que se puedan establecer y en nuevas estrategias para optimizar el coste de la venta online? Que es algo crítico, es decir, porque no hay nadie que gane dinero con el online, al menos en base alimentaria. Pues yo te diría, mira, unas alianzas o unas apariciones que han surgido, han aparecido intermediarios, otra vez, ejemplos, por ejemplo, como Lola Market, que en momentos de la pandemia que no se podía acceder a las tiendas online, pues se han metido entre el consumidor y la tienda y se han dedicado a hacer de intermediarios gestionando la compra. Yo creo que nos vamos a encontrar, y otro caso Núcula, por ejemplo, que busca un poco el producto saludable. Yo creo que nos vamos a encontrar ese tipo de intermediarios que van a intentar generar valor, igual que empresas tipo Deliveroo o Globo, que han buscado también su nicho en la última milla y en la facilidad de llegar al consumidor. Yo creo que nos vamos a encontrar ese tipo de compañías más, no tanto desde el retailer, más del consumidor y de las necesidades del consumidor, y ahora no van a aparecer ese tipo de compañías. Y por otro lado, creo que van a aparecer también bastantes compañías que gestionen la compra de carga y un poco la algoritmia de la compra repetitiva. Yo creo que cada vez más nos vamos a olvidar de la compra de reaprovisionamiento del hogar y vamos a dejar que programas, incluso asistentes, nos empiecen a hacer ese tipo de compra y nosotros centrarnos en las compras que nos motivan o que nos generan experiencia. Entonces, yo creo que por los dos lados vamos a encontrar empresas. En la parte más hard, en la de mover cosas, que como dices tú, Alfonso, es difícil ganar dinero y hoy es difícil porque las estructuras que tenemos no están pensadas para operar de esa forma. Pues posiblemente sí nos encontremos. Y recordar que antes de la pandemia uno de los temas que más se hablaba era de la movilidad y de la movilidad urbana y de cómo la peatonalización de las ciudades iba a cambiar la forma y la configuración de los comercios.
Y ahora nos vamos a encontrar posiblemente que también las ciudades con este tipo de situaciones post-pandemia reflexionen sobre su urbanismo. En algunos casos la peatonalización sigue y se están empleando para hacer terrazas, etcétera, etcétera. Pues nos vamos a encontrar que posiblemente compartir almacenes en el centro o modelos híbridos de logística puedan estar a la orden del día. A mí me parece que hay una tendencia que ya se ha dado en otros segmentos de la distribución y que probablemente encuentren su réplica en el mundo más retailer. Y estoy pensando, por ejemplo, en la distribución enfocada en el mundo HoReCa. La distribución en el mundo HoReCa ha vivido su propio proceso de concentración. Antes teníamos distribuidores de alimentación enfocados en los restaurantes, en bares y restaurantes, que respondían a un modelo muy regional, muy capilar en zonas muy concentradas, y poco a poco hemos ido tendiendo a procesos de concentración y a la aparición de operadores de ámbito más nacional que no tienen todavía la escala de gente como Cisco en Estados Unidos o Pomona en Francia, pero que poco a poco irán consolidando esas redes de distribución. Y la gran pregunta es en qué medida solapan unas redes con otras, es decir, en qué medida las habilidades o las capacidades de distribución al mundo de la restauración, de bares y restaurantes, son aplicables al mundo del hogar, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión que creo que las transacciones pueden ayudar a que se consoliden plataformas de distribución que precisamente ayuden a esta mejora de la última milla en el mundo del retail. Y luego creo que hay otra tendencia que apuntaba Javier, que me parece muy interesante, que es esa especie de compra repetitiva, que lo estamos viendo precisamente en algunos sectores que creo que todavía es testimonial, pero creo que indican una tendencia muy interesante, que es la suscripción a plataformas de envío de producto una vez al mes. Es decir, me apunto a una plataforma de quesos y una vez al mes recibo en casa una caja con 2 o 3 variedades distintas, o de vinos, o de conservas de pescado. Eso lo estamos viendo cada vez más. Creo que estamos lejos de pensar que eso es algo que pueda sustituir por completo la compra en supermercado, pero son pequeñas tendencias que empiezan a aparecer y que creo que esta pandemia ha acelerado. Con lo cual, yo dejaría esa reflexión en esos dos ámbitos, en el ámbito de la concentración, en la distribución que ya existe en el mundo de los restaurantes y bares y en qué medida eso puede aplicarse a los hogares, y en segundo lugar, esa suscripción a un modelo de compra que en la repetición y en la sorpresa, digamos, cada mes, genera ya una experiencia que es precisamente la que comentaba Javier, ¿no? Son dos fenómenos que me parecen interesantes dentro de ese pensamiento sobre estrategias y alianzas a futuro. Bueno, de hecho, ayer mismo salía la noticia, o la leí yo al menos, de la alianza del distribuidor Bonpreu, que es uno de los varones regionales de mayor éxito en Cataluña, con Ocado, que es un especialista en inglés. Bueno, pues cuando hablaba de alianzas y estrategia me parece una muy buena idea, pues el aliarse con un pure player en este sentido. Ya tenemos a Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ahora me escucháis? Yo ahora os escucho perfectamente. Sí, genial. Creo que ha sido un boicot de mis colegas. No. Habéis escuchado que tenía un estudio estupendo y he dicho, se corta y punto, ya está. No, pues la verdad es que estamos deseando escuchar parte de ese estudio. Cuéntanos. No, lo que estábamos viendo, y disculpad los problemas técnicos de último minuto, lo hemos intentado, nos hemos conectado antes y funcionaba perfectamente. Lo que os decía es que, bueno, de cara, yo creo que lo más importante en este momento donde nadie tiene las claves probablemente es hacer un seguimiento constante de cómo está evolucionando el consumidor en cuanto a las expectativas y a las necesidades y a sus comportamientos, hábitos de consumo. Entonces nosotros en KPMG hemos empezado a nivel internacional en 12 países un estudio en el cual está incluido España, donde vamos trazando con los consumidores cuál es ese cambio de comportamientos. Hemos hecho 2 oleadas y esperamos seguir haciéndolas, pues por lo menos hasta el otoño, para ver qué de lo que está ocurriendo pensamos que se va a quedar, ¿no?, como estructural en el mercado, por lo menos a medio plazo, ¿no? Entonces hablábamos de la penetración de Internet y estando de acuerdo con que parte de lo que ha recuperado Internet como canal de venta debido a las propias limitaciones del acceso físico a los establecimientos o por las restricciones de movilidad, lo que sí que hemos visto es que ha habido una transferencia
de la compra online frecuente bastante elevada. Se ha subido casi 20 puntos frente a antes de la pandemia, y además esto ha ocurrido prácticamente en todos los tramos de edad. Es decir, que no solo ha ocurrido en que las generaciones nativas digitales están accediendo más a comprar a través de canales online, sino que generaciones no nativas digitales, y especialmente vemos el dato en los de más de 65 años, han subido casi 15 puntos lo que compran por internet frecuentemente frente al pasado, ¿no? Esto está haciendo que haya una mayor base de consumidores que está accediendo a la experiencia de comprar por internet, por online, y en la medida que esa experiencia esté siendo satisfactoria, yo creo que ahí está la clave, parte de ese consumo online se va a mantener, y como os digo, porque se va a ampliar la base de clientes de consumo frecuente, además de las categorías que se están incorporando, como tú decías al principio. Entiendo que quizá era el punto o el matiz que quería yo para dotar un poco más de contenido a lo que ya han comentado mis compañeros, ¿no? Que yo creo que hay una parte sustancial de esa penetración que se va a quedar. Lo hemos visto además en la crisis del SAR en China. En el 2003, las grandes plataformas de venta online surgieron allí, se desarrollaron allí, y antes del COVID, precisamente, el retail online en China ya suponía un 30% de penetración, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una parte estructural de aceleración y de permanencia de los canales de venta digitales que se diferenciarán por categoría de producto, y más en España, donde la física, la cercanía, la conveniencia es muy relevante, ¿no? Y ahí me había quedado hablando yo solo con mi ordenador cuando me he desconectado. Bueno, pues te has desquitado bien. Perfecto. Bueno, oye, siguiendo con el mundo digital, aunque no, ya dejando un poco de lado la venta online, ¿qué tecnologías pensáis vosotros que saldrán reforzadas de esta situación? ¿Aquellas que puedan permitir reducir el contacto entre humanos o la automatización de procesos? No sé, ¿qué pensáis? Bueno, yo creo, Alfonso, una que es clara, sí, lo estamos viendo cada vez más. Durante la pandemia, la sugerencia o la limitación de pagar con efectivo pues ha hecho que los pagos por móviles se conviertan cada vez más en habituales. Yo creo que eso ya es algo que va a acelerar bastante quizás el autopago, el tener que entrar en una tienda y poder salir y o bien con reconocimiento facial o bien a través de tu móvil, etcétera, poder hacer el checkout de la tienda sin necesidad de encontrarte con consumidores, con los dependientes. Temas también, yo creo que la GDPR en Europa pues limita bastantes algunos temas de información de consumidores, pero creo que el conocer quién entra, cómo se comporta, incluso en estos momentos de pandemia, que los consumidores están dispuestos a ceder sus datos para todos los temas de trazabilidad, pues saber quién ha estado en un establecimiento o no, puede ser uno de los elementos que se incorporen a la realidad del día a día de las tiendas. Y yo creo que cada vez más elementos de digitalización que permitan al consumidor interactuar de forma fácil, nos lo vamos a encontrar en el día a día. Yo, por no repetir lo que ha comentado Javier, con lo que estoy de acuerdo, añadiría uno más. Yo creo que estamos ya convirtiendo en algo muy familiar cuando vayamos a los restaurantes, que es toda la tecnología alrededor del QR. Y todo lo que tiene que ver con el mundo del labeling, ¿no? Y el etiquetado en las tiendas. Sí, yo creo que hemos visto en muchos países, y particularmente sitios como Corea y Japón, para salirnos siempre un poco del ejemplo chino, ¿no? Pero la existencia de códigos QR junto a cualquier elemento publicitario que permite al usuario inmediatamente identificar el producto, encontrar la tienda en la que se vende más cercana, ordenarlo vinculando directamente a Amazon o a cualquier otra plataforma de compra, y eso aumentando experiencias que hasta ahora son muy valoradas, ¿no? Como puede ser la inmediatez del producto, la ausencia de contacto, que indudablemente esto es importante para determinadas generaciones, y que se ha convertido además en una manera de actuar ya no solamente en la compra, sino también en el uso de las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que somos la generación o la sociedad más conectada por redes sociales, pero al mismo tiempo menos relacionada en cuanto al contacto físico, ¿no? Tenemos 5.000 amigos en la red y luego, sin embargo, el contacto físico es mucho más limitado de lo que era a lo mejor anteriormente. Con lo cual yo diría, añadiendo
a lo que decía Javier, toda esa tecnología alrededor del mundo QR que permite la inmediatez de acceso a producto, a tienda y a precio, es probablemente algo que yo vería como tremendamente acelerado en el contexto actual. Bueno, yo creo que efectivamente el uso de la tecnología va a ser capital en la transformación del punto de venta físico. Yo creo que si algo tiene que ocurrir, desde luego no va a ser la desaparición de la tienda física, pero sí que va a tener que modificar la experiencia que genera el usuario, porque si no, el usuario no va a estar cómodo en esa nueva experiencia. Entonces, toda la tecnología que ayude a facilitar esa experiencia de usuario, hacerla más fácil, más sencilla y más interactiva sin tocar al producto, yo creo que va a ser capital, y va desde la propia apreciación, la propia entrada en la tienda, y la dedicación de un espacio libre o higiénico y suficientemente disponible, hasta la interacción con el producto sin tocarlo, para ver cómo me sienta, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad virtual, cómo me sienta, cuál es la experiencia de uso sin tocar, sin utilizar. Yo creo que va a ser muy relevante. Creo que, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los medios de pago digitales, de hecho lo vemos en el mismo estudio que hablaba antes, el 30% de los consumidores en España dice que van a utilizar mucho más los medios de pago digitales, y 45% dice que van a utilizar cada vez menos los medios de pago físicos. Y por último, yo diría que toda la tecnología que, por un lado, facilite el conocer al consumidor, siendo respetuoso y seguro a la hora de utilizar la información, y toda la tecnología que, conociendo al consumidor, permita optimizar la gestión de los stocks. Yo creo que va a haber una presión cada vez más fuerte por la reducción del margen de los retailers debido a la pandemia, a utilizar o a gestionar surtidos cada vez más eficientes, probablemente más cortos, menos amplios, y eso va a hacer facilitar el working capital de las compañías. Yo creo que eso sí, que toda la tecnología que vaya asociada a una mejor gestión de la cadena de suministro y del surtido, yo creo que también va a permitir, se va a implantar. Fenómeno. Pues si os parece, pasamos a hablar de lo que más nos gusta aquí en la Asociación Española de Retail, que son de tiendas. Entonces, hablamos de tiendas, cómo va a ser la tienda post-COVID, si lo queremos llamar así, aunque el título es un poco rimbombante. Y lo que sí es cierto es que un nuevo factor se suma a la experiencia de cliente, que es la seguridad. Y por seguridad tenemos que entender todo lo relacionado con la sanidad e higiene en las tiendas. ¿Pensáis que este factor de seguridad ha venido para quedarse? Alfonso, hay temas pues, que al final se meten dentro de nuestro día a día, y yo ponía el ejemplo pues, ahora que entramos con mascarilla, nos damos el hidrogel. En el 2005, porque casi hay un atentado en un avión, pasamos todos a llevar los líquidos en una bolsa, los tenemos que sacar, etcétera, etcétera. Y nos hemos acostumbrado, y ya cuando viajamos incorporamos, si queremos no facturar, nuestra manera de representar nuestra higiene diaria cabe en una bolsita. Entonces, que nos acostumbremos, por ejemplo, al entrar en una tienda, darnos hidrogel en las manos, puede ser que se convierta en algo habitual, y que a lo mejor dentro de unos años le expliquemos a nuestros nietos por qué existe esa medida. ¿Sabes? Entonces, posiblemente muchos de los temas se incorporan. Había un estudio hace un par de semanas o 3 que decía que había gente que no piensa dar un abrazo hasta dentro de 2 o 3 años, o hasta que haya una vacuna, y eso pues son cambios de comportamiento pues que hoy todavía nos chocan, pero que se empiezan a incorporar en las formas de hacer. Hoy incluso te encuentras que hay calles peatonales pues que la gente va circulando por un lado, va circulando por el otro. Nos vamos a encontrar que en la tienda también pues nos sintamos más o menos cómodos, más o menos agredidos si hay mucha gente. Entonces, vamos a tener que ir a una tienda donde hoy estamos experimentando unos cambios de procedimientos y de layouts, pues que posiblemente algunos se queden para siempre. Entonces, sí que hay que analizar eso, porque uno de los factores fundamentales es el tráfico, y el tráfico determina al final la venta. Entonces, si tocamos aforo y tráfico, hay que ver cómo somos capaces de rentabilizar esa tienda. De hecho, y hablando de tráfico, pero dentro de la tienda, ha habido ya retailers, bueno, el principal retailer del mundo, que es Walmart,
que ha organizado en algunas de sus tiendas, o en la mayoría, el tráfico por pasillos, es decir, ha prohibido la doble circulación en pasillos, con lo cual, efectivamente, eso puede ser así. Como decía Javier, yo creo que hay determinadas costumbres que son relativamente fáciles de adoptar, ¿no? Yo creo que la higiene, el lavado de manos, la limpieza de manos a la entrada en un establecimiento se está incorporando de manera muy rápida. Yo creo que ya todos intuitivamente cuando entramos en una tienda buscamos dónde está el dispensador de gel. Y de hecho, si no lo encontramos de primera, titubeamos un poco los primeros 2 o 3 segundos para localizarlo, ¿no? Yo creo que eso también supone un reto muy relevante para el layout y para cómo hace visible los establecimientos, su oferta al exterior y cómo de atractivo es el interior de los establecimientos, no ya solamente en alimentación, sino en cualquier negocio que esté a pie de calle, ¿no? Yo creo que ahora, a partir de ahora, pasaremos por delante de determinados establecimientos, nos asomaremos un poco y también en función un poco de la sensación que nos traslade, ¿no? De cómo de abierto sea, cómo de agradable, cómo de limpio, cómo de aireado, pues tendremos una mayor propensión a entrar o a no. Y eso va a ser un acto muy reflejo. No lo vamos a estar pensando, sino que va a ser casi un acto reflejo, ¿no? Hay otros comportamientos, decía Javier el tema de los abrazos, ¿no? Hay algunos comportamientos que van a tardar en volver, pero que yo ya observo. Es decir, sales, al menos por Madrid y por Barcelona, vas por las terrazas, en los bares y restaurantes, y a veces con un poco de timidez, pero la gente se lanza a darse abrazos. Incluso cuando tenemos alguna reunión, tienes una cierta duda, saludo dando la mano, hay gente que quiere, gente que no. Habrá algunas tendencias a las que volveremos, no sé si por suerte o por desgracia, pero volveremos. Yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestro propio carácter, y eso está muy arraigado. Es decir, el hecho de que en sitios como en Japón hayan tenido 10 muertos por COVID o en Australia hayan tenido 100 muertos por COVID versus otros países, no voy a entrar en si las medidas han sido las adecuadas o no, pero tiene mucho que ver con nuestro carácter, ¿no? Y la manera de relacionarnos. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Alfonso, y al tema que planteabas, yo creo que el retailer va a tener que hacer un esfuerzo importante, no solamente en su oferta, sino en la manera en cómo la plantea y cómo la muestra al mundo, porque creo que eso va a ser o un atractivo mayor para el cliente o un detractor importante para generar tráfico. De acuerdo, yo creo que si algo ha tenido esta pandemia es que nos ha hecho sufrir el subconsciente colectivo. Yo creo que el nivel de impacto y la rapidez del mismo, así como el grado de afección global que ha tenido la pandemia, nos ha hecho, por un lado, ver lo débiles o lo susceptibles o lo vulnerables que éramos como ser humano, y esto yo creo que se va a quedar en el subconsciente colectivo. De hecho, cuando les preguntas a los consumidores si van a tener el mismo tipo de comportamiento que tenían antes, un 30% te dicen que va a evitar ir a las tiendas, salvo que sea estrictamente necesario, y un 40% dice que lo hará, pero sí existe una serie de medidas de seguridad, de distanciamiento y espera de los retailers que se lo transmitan claramente, con transparencia, que tomen esas medidas a la hora de facilitar la vuelta al establecimiento. Yo creo que uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer en esta transformación del subconsciente colectivo, verdaderamente los retailers, es trabajar en cómo transmite esa sensación de seguridad, de comodidad en el entorno físico, para que el consumidor vuelva sabiendo que no va a volver de la misma manera y espera que no sea de la misma manera, porque es lo que le va a transmitir confianza y ganas de volver al establecimiento. Yo creo que es una oportunidad también para que los retailers revisen desde el layout hasta la experiencia y cómo transmiten esa experiencia en el punto de venta, para recuperar a un cliente que quiere volver pero no de la misma manera. Yo creo lo que sería un error pensar es que el retail va a ser igual que lo era antes de la pandemia si quiere tener éxito y ser sostenible a largo plazo, y va a tener que acometer cambios valientes transformacionales en su forma de presentarse a los consumidores. Bueno, yo tenía aquí una pregunta, pero que creo que ya está contestada. La pregunta era, ¿tendrá repercusión a la hora de elección de la tienda por el consumidor este factor seguridad? Yo creo que la habéis contestado ya. Bien, estamos hablando del tema de seguridad y demás, de tiendas, de tráfico. Obviamente, eso va a tener una repercusión, digamos, en el consumidor
y en la posibilidad que tenga de ir a las tiendas físicas. Yo soy un firme defensor de la tienda física y quiero pensar que efectivamente el consumidor seguirá yendo a las tiendas físicas. ¿Qué pensáis vosotros en ese sentido? Bueno, yo, Alfonso, lógicamente, y lo decía antes José, somos un país latino y vivimos hacia afuera de las casas. Vivimos en la ciudad, vivimos en el pueblo y nos gusta salir. Lo decía al principio, somos el país posiblemente de Europa con más número de tiendas por habitante, con más bares por habitante y quizás... y no solo el COVID, sino que no hemos hablado todavía, fijaros, llevamos casi media hora y no hemos mencionado crisis económica detrás del COVID. O sea, para mí lo que más me preocupa ya no es la pandemia preocupándome bastante, sino las consecuencias económicas que para este sector puede tener, sobre todo para los retailers que están más enganchados al gasto discrecional. O sea, si volvemos a hablar de que tenemos niveles de paro por encima del 20%, y caídas del PIB importantes, pues lógicamente, o sea, ya no es tienda física se queda o no se queda, sino cuántas tiendas físicas y cuántas cadenas van a poder sujetar la situación. No hablando de alimentación, sino hablando, por ejemplo, de moda, la última crisis se llevó por delante 5.000 millones de ventas en el sector textil. Y muchas de las cadenas, vamos a decir, medianas o medianas pequeñas, llegaron a esta situación del COVID casi con respiración asistida. Y nos encontramos ahora que una caída otra vez de las ventas derivadas de la economía pues puede hacer que cierren bastantes. Igual, o sea, va a haber también una situación en el mundo de hostelería que pues muchos negocios eran difícilmente rentables, se han visto obligados a cerrar durante X meses. La necesidad de caja que han tenido, la necesidad de mantenerse vivos, yo creo que va a haber también una cierta, vamos a decir, regulación del sector en cuanto al número de tiendas. Que la gente necesita salir, disfrutar de experiencias, sin duda. Pero yo creo que seremos más exigentes frente a lo que nos vamos a encontrar delante y vamos a tener como retailers, como generadores de experiencias, pues el mundo de showroom, experiencia, gestión del servicio, etcétera, va a ser un factor determinante para estar o no estar. Y no sé si habéis visto un vídeo de un taxista pasando por la Quinta Avenida con todas las tiendas cerradas. Da bastante miedo imaginarse ese futuro. Sí, a mí me cuesta mucho pensar llevándolo al extremo, en un mundo sin tiendas, ¿no? Y un mundo sin establecimientos a pie de calle. Sobre todo cuando ves las grandes megatendencias que una pandemia como esta no necesariamente va a interrumpir. Puede que altere momentáneamente, pero la mayor concentración de la población en grandes ciudades, por ejemplo, el clima en ciudades o en países como España o el sur de Europa, donde invita a salir a la calle unas sociedades muy relacionales en cuanto a su vida en el día a día. Yo creo que la tienda, el establecimiento a pie de calle es parte de nuestra cultura y parte de nuestro día a día. Otra cosa es que la tienda como tal y como la está concebida hasta la fecha actual tenga que cambiar su concepto. Y eso lo hemos visto en determinados nichos de mercado, lo hemos visto en el mundo de la distribución de la alimentación. Hemos pasado de los grandes hipermercados a las afueras de la ciudad, donde íbamos en coche, hacíamos una compra de toda la semana, pues 100, 150, 200 euros, y con eso abastecíamos a la familia durante una semana. Hemos pasado a, como decía antes, mayor conveniencia, mayor frecuentación, por lo tanto mayor consumo del fresco, menor ticket medio, pero que eso no es una tendencia que había empezado por una situación pandémica, sino que había empezado por muchas otras variables, que son familias más pequeñas, con lo cual cestas de la compra más reducidas, menor capacidad de compra y por lo tanto mayor necesidad de retener el cash y por lo tanto mejor compras pequeñas, puntuales que la gran compra de la semana. En fin, hay una serie de tendencias que vencíamos al principio, vienen ya de antes y la pandemia lo que ha venido ha sido quizá acelerarlas. Entonces, a tu pregunta, Alfonso, ¿qué pasa con la tienda como tal? Seguirá existiendo,
pero tendrá que transformar su propuesta, su tamaño y su presencia en el día a día de los ciudadanos. Claramente de acuerdo. Yo creo que cuando todos hemos vivido la famosa el apocalipsis retail de los últimos años, que bueno, que tenía un componente muy americano y que tampoco se produjo del todo, ¿no?, a nivel internacional, yo creo que esto va a hacer replantearse el rol de la tienda, aunque cuando le preguntamos otra vez a los consumidores siempre te dicen que quieren tener a la tienda como un referente a la hora de interactuar con las marcas. Probablemente ya no sea tan exclusivo, cada vez sea más omnicanal, o sea, el canal digital y el canal tienda de verdad ahora tendrán que ser más omnicanal, sin fricciones. Creo que la tienda va a estar ahí presente porque el consumidor quiere tener a la tienda como centro de referencia, interacción con las marcas, con los productos y en los servicios. Creo que esa tienda tiene que cambiar, como estamos diciendo, en su forma de presentar esa experiencia al cliente, incorporando más digitalización e integrándose más con el mundo digital en la interacción con las marcas. Y creo que hay un elemento importante dentro de las tiendas, aparte del surtido que hemos hablado antes, y era una de las preguntas que creo que surgía a través del chat, y es el rol que los managers, el personal de las tiendas va a tener que ejercer a partir de ahora. Yo creo que hay una parte importante de la relación con el cliente en la tienda que se hace a través del personal, y yo creo que ese es el rol del personal. Va a cambiar, va a tener que adaptarse, va a tener que adoptar la tecnología y va a tener que formar parte de esa nueva experiencia que se le quiera ofertar a los clientes, ¿no? Y entonces yo creo que eso va a ser una dimensión adicional que además va a aportar valor añadido a la propuesta de las marcas con los clientes, que es algo que va a ser muy relevante en un momento de crisis económica, como apuntaba Javier, yo creo que antes muy acertadamente, donde probablemente lo más difícil está por venir y que además preocupa a los consumidores. El ser capaz de aportar valor a esa relación es muy relevante para las marcas, es muy relevante a la construcción de la experiencia y muy relevante a la generación de riqueza. Yo creo que la tienda cambiará y cambiará también el rol de los empleados que participan del ecosistema de venta. Sí, o sea, podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que de esta situación saldrán tiendas mejores, es decir, tiendas que efectivamente cuiden mejor lo que es la experiencia del cliente, incorporando pues tecnología que les permita ayudar. ¿Vosotros pensáis que en relación a la ubicación de la tienda, se va a priorizar las tiendas a pie de calle o las ubicadas en centros comerciales? Pues esa es una buena pregunta, y la verdad es que, de nuevo, la tendencia que estábamos viendo hasta la fecha no estaba jugando a favor en general de los centros comerciales. Yo creo que ha habido un cierto viraje hacia centros comerciales más diferenciales, más distintos, más abiertos, más modernos, mejor invertidos. Pero hay una tendencia que ya venía de antes, y era una cierta salida del centro comercial, precisamente por lo que apuntaba anteriormente, porque muchos de ellos se encuentran ubicados en lugares a los que hay que acceder en coche. Y en la medida en que mucho usuario iba al centro comercial para hacer la compra de la semana y luego darse un paseo e ir al cine y comprar algo de ropa y pasar ahí el día, ese es un modelo que hemos ido a ver, yo te diría que en disminución durante los últimos años. Yo creo que hay una dinámica también que es especialmente importante cuando se habla de las tiendas en general y cuando hemos oído los enormes incrementos de precio que ha habido en los alquileres. Yo creo que hay que segmentar mucho esa discusión, hay que segmentar mucho ese debate, porque aquí ha habido un enorme proveedor de espacio disponible que ha sido la banca. Todas las redes de sucursales en España en los últimos, desde el año 2012, últimos 8 años, desde la reordenación de las cajas primero y el redimensionamiento de las redes de sucursales de los bancos después, han ido liberando espacio de una manera muy significativa. Es decir, el cierre de sucursales ha permitido la disponibilidad de locales en zonas muy prime, donde el footfall era muy alto, y eso, digamos, ha actuado un poco de válvula de escape para evitar una inflación todavía mayor de la que habríamos visto en el mundo del retail. Y eso me da la sensación que ha generado la posibilidad de establecer buenas tiendas a pie de calle en ubicaciones que históricamente eran muy buenas, porque si alguien tenía buenos locales en este país eran en las sucursales bancarias,
Y eso, en cierto modo, creo que ha arrancado también una parte del público del tráfico que iba antes a centros comerciales, ¿no? Con lo cual, yo creo que en este contexto, los propietarios de centros comerciales tienen que replantear la oferta pensando mucho en la nueva tendencia del consumidor y no pensando tanto en qué tipo de establecimiento me cabe aquí, sino más bien en qué tipo de establecimiento me está pidiendo el consumidor para venir al centro comercial. Como dice José, yo creo que tenemos que microsegmentar muchísimo. Y seguramente los que estamos hablando los vemos siempre con el prisma de la gran ciudad. Entonces, el eje peatonal, el eje Prime Street, pues lo tenemos muy, muy interiorizado. Pero es que casi el 45% de la gente vive en ciudades de menos de 20.000 habitantes. Si sumamos España, pues nos encontramos que hay mucha gente que para tener una oferta casi completa, pues necesitas poner un centro comercial al que lleguen 4 o 5 poblaciones de 10.000, 5.000, 20.000. Y ese es un centro comercial pues, que se nutre de tráfico de poblaciones limítrofes. Entonces, si los consumidores quieren tener cierto acceso a determinadas marcas y que no sea a través del online, ese centro comercial es un capturador de ese tráfico. Lógicamente, y la tendencia está ahí, o sea, cada vez el ser propietario de un coche es algo que las nuevas generaciones se cuestionan y se cuestionan mucho. Entonces, los parques de retail en las afueras que se accedía en coche, como dice José, pues nos encontraremos un mundo de gran ciudad donde las tiendas urbanas, y lo estamos viendo, grandes marcas están desarrollando los modelos City para atraer a determinada gente que ya no sale fuera de la ciudad, pero no nos olvidemos que también, si queremos dar servicio a determinados consumidores, el mundo del centro comercial también tiene su sentido. Y incorporando, pues también, evidentemente, somos un país muy turístico y hay determinadas zonas que el tener todo bajo el mismo techo ayuda mucho a ese consumidor turista que viene ocasionalmente a España. Yo creo que, y respondiéndote a la pregunta a la gallega, que es lo que soy yo, pues te diría, depende, porque hay que mirarlo mucho zona a zona y desarrollo a desarrollo. Estoy de acuerdo, tampoco por no incidir demasiado, yo diría que hay caso a caso, pero sí que es verdad que hay una tendencia hacia el convenience, hacia la cercanía, también generada por la propia pandemia, ¿no? Yo creo que aparte de la menor propiedad de vehículos, que es una tendencia que se va a fomentar, también el hecho de las restricciones de movilidad y el hecho de intentar tener lo más cercano posible la oferta que yo estoy buscando, yo creo que favorece las tiendas de ciudad, ¿no? Las tiendas de barrio, teniendo en cuenta que probablemente las ciudades cambien sus fisonomías, ¿no? Se vuelvan más peatonales, por lo menos en los centros, tengan aceras más amplias para favorecer el tráfico andando, ¿no? Disfrutando de la ciudad. Yo creo que eso va a favorecer el comercio de proximidad. Es verdad que lo que se va a pagar probablemente en las grandes avenidas comerciales, pues bueno, tú lo decías antes, si tú ves ahora Nueva York, da pánico verlo, hay que ver cómo se recupera el tráfico en las grandes tiendas de las grandes avenidas comerciales para ver hasta qué punto son rentables. Creo que hay una redistribución de las redes de tiendas porque su rol ya no va a ser el mismo en ese contexto omnicanal y por lo tanto en un contexto también de reducción de márgenes, pues hay que tener los números muy bien hechos para poder asegurar ciertos niveles de esfuerzo en el alquiler, ¿no? Para asegurar la rentabilidad. Y en cuanto a los centros comerciales, yo creo que como toda la oferta de retail va a tener que transformar su fisonomía, pero también la experiencia que propone al cliente, al consumidor, para adaptarse a la nueva situación, ¿no? Y en la medida que sean capaces de adaptar las infraestructuras y la oferta que tienen a las nuevas necesidades y cambien hábitos de consumo, pues seguirán teniendo un rol ante el consumidor, ante la sociedad. Yo creo que ahí va a depender caso a caso y sobre todo de la capacidad de adaptación que muestren y las inversiones que hagan estos espacios comerciales para adaptarse a los nuevos hábitos. Muy bien, antes creo que ha sido tú, Enrique, que ha nombrado el apocalipsis del retail. Afirmación que yo discuto y combato. Es decir, hay más tiendas que nunca. Ahora, lo que pase tras la pandemia, obviamente, tendrá su efecto porque es algo extraordinario. Pero me viene muy bien esta frase para enlazar con la siguiente pregunta que os quería hacer. ¿Cuál es la previsión de cierre de tiendas
y sobre todo pensando qué movimientos corporativos puede haber entre los retailers. ¿Habéis notado en ese sentido un mayor apetito tras estas últimas semanas, meses? Yo creo que hay que, de nuevo, nos va a tocar, Alfonso, hacer un ejercicio de segmentación. Yo creo que en el mundo del retail, donde estamos observando un mayor número de actividad en el mundo de las operaciones corporativas, es en los supermercados. Llevamos ya varios años observando procesos de reestructuración de red de varios operadores que, por una parte, pasan por desinvertir en aquellos negocios que son menos core para ellos. En otras ocasiones responden a la necesidad de mantener determinadas cuotas regionales por operadores locales que encuentran una mayor flexibilidad en su modelo de negocio. Y yo creo que es curioso ver cómo operadores de ámbito regional tienen una flexibilidad en formatos maravillosa y sorprendente versus operadores internacionales con presencia en España que tienen un modelo de tienda más definido y que les resulta muy difícil salir, ¿no? Entonces, yo lo que estoy observando desde el punto de vista de transacciones y desde el equipo de deals de PwC durante los últimos años hemos sido muy activos en todo el proceso de reordenación del mundo de los supermercados, es que las compras y ventas de establecimientos no responden tanto a un patrón de comportamiento del consumidor determinado, sino que están respondiendo más a las propias estrategias de cómo abordan el mercado los diferentes operadores, ¿no? Y ese es un proceso que sigue siendo muy intenso y lo seguirá en los próximos meses. Todos hemos visto en prensa durante las últimas semanas la cantidad de procesos que hay en marcha, ¿no? Otra cosa es lo que suceda en el mundo, por ejemplo, de la moda. Yo sé que ese es un segmento en el que Javier está más ducho que yo, pero creo que hay que segmentarlo y hay que pensar que los procesos corporativos seguirán pasando. Los supermercados están siendo muy claros, pero irá pasando también en otros segmentos del mundo del retail. Yo creo que el location cada vez tiene más sentido. En el mundo de la alimentación, José, también se ha crecido mucho con poco CAPEX a través de los formatos de franquicias, donde al final la inversión la hacía un tercero y si no terminaba de funcionar, bueno, pues tampoco era tan preocupante para la cadena. Y yo creo que como dices tú, estas estrategias un poco de expansión han venido más de la mano de las necesidades de las compañías que de las necesidades del consumidor de tener abierto un negocio. Yo creo que yéndome al otro lado, al mundo de la moda, yo creo que hay una parte quizá de racionalización del portfolio necesaria, Alfonso. Cada vez, una caída de 3 meses cerrados, una recuperación lenta, pues aflora muchas miserias de las propias tiendas. Entonces, la cuenta de resultados de la tienda sufre bastante porque tienes dos costes fijos. Es verdad que muchas de las cadenas se han acogido a ERTEs y el gasto de empleados, pues más o menos se ha podido contener por ahí. Los gastos de alquiler son un coste fijo que hoy hace que la tasa de esfuerzo con menos tráfico, menos ventas, pues aflore las miserias de cada tienda. Pues yo creo que en el portfolio de la tienda hay una gestión de colas largas que las tiendas menos rentables pues lo van a sufrir y posiblemente nos encontremos una reorganización del portfolio de casi todas las cadenas de consumo discrecional. Sí, claramente, yo creo que todos hemos, yo creo que va a haber un efecto de cierre de establecimientos por falta de rentabilidad debido a 3 meses de inactividad, y eso lo vamos a ver en restauración, lo vamos a ver en moda, lo vamos a ver en el pequeño comercio. Yo creo que hay una parte que va a aflorar pues las ineficiencias económicas asociados pues probablemente a costes fijos que en cuanto ha habido un cierre de actividad económica, que es algo que por desgracia va a ocurrir se va a acentuar después del verano, donde la gente está muy preocupada por el gasto y va a haber una retracción del consumo probablemente. Entonces eso va a hacer que haya muchos establecimientos cuya cuenta de explotación no les permita continuar. Yo creo que va a haber
una reducción natural del número de establecimientos en general en todo el retail. ¿Vale? Otra cosa es que vaya a desaparecer, que yo estoy muy lejos de pensar como vosotros que va a haber un apocalipsis de retail y que la tienda no continuará. Lo que sí va a haber es una reducción del número de tiendas, probablemente, hacerlo un parque más eficiente dentro de las características de incremento de la cercanía y del convenience que estamos hablando. Creo que va a haber una revisión de la estructura de la red de tiendas de cara a poder maximizar la relación de omnicanalidad, donde va a haber una mayor penetración del canal online y por lo tanto la tienda tiene que jugar otro rol. Va a haber un cambio en los formatos, porque estos formatos de proximidad en los centros de la ciudad pues tienen unas características distintas que los grandes formatos de fuera de las ciudades. Entonces yo creo que va a haber una reordenación tanto de la estructura como del número, como probablemente del formato, del tipo de tienda que vayamos a ver en los próximos meses. Y ya os digo que muy acuciado por el hecho de una cierta tendencia al pesimismo económico y a la preocupación por las familias por el dinero disponible para el consumo en los próximos meses, ¿no? Y por la propia reestructuración que va a haber por la falta de ingresos de todos estos meses, ¿no? Y la falta de turistas, que va a tener un impacto en España relevante, porque este año no vamos a tener 82 millones de turistas y eso sí o sí va a tener consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que se utilice esto como una realidad para transformar el futuro de forma rápida y eficiente, yo creo que tiene sentido, ¿no? Sí, sí, parece que después del verano nos vamos a encontrar con la cruda realidad del post-COVID. Efectivamente, con menos dinero en los bolsillos y además en disposición de no gastarlo ante la incertidumbre que tenemos y incentivando más el ahorro. La verdad es que casi todos los retailers que yo conozco tienen pánico a lo que puedan encontrarse en el mes de septiembre y están preparándose pues, para intentar retener como sea la cuota que han conseguido ahora o lo contrario, intentar arrebatarla si la han perdido. Va a estar una oportunidad tremenda dado que esto es así, para reestructurar de verdad, para cometer cambios estructurales en toda la oferta, ¿no? Yo creo que es una oportunidad obligada y probablemente en muchos casos no querida, pero que lo que ha hecho es aflorar ineficiencias que existían y que es el momento adecuado probablemente para cometer con decisión un cambio estructural en el sector, ¿no? Y que vaya desde, como decíamos, los formatos, la red de tiendas, la omnicanalidad o la experiencia, ¿no? Y el rol del empleado. Y yo creo que esa es la oportunidad que hay que ver positivamente. Genial. Pues si os parece, cambiamos de tercio y hablamos de lo que es la RSC tras la pandemia y el impacto que tendrá. Todo apunta a que el consumidor que emerge de esta pandemia parece más comprometido con todo lo relacionado con lo sostenible, una actitud más concienciada con la conservación del medio ambiente. Era una tendencia que ya venía creciendo año tras año y que parece que se está consolidando y acelerando. ¿Qué factores relacionados con la RSC pensáis que salen reforzados de esta situación? Yo creo que uno de los aspectos que claramente es las empresas que se han comprometido. O sea, los consumidores sí que han analizado mucho actitudes y formas de hacer durante esta crisis y si veis, mucha de la comunicación de las propias compañías ha ido en esa línea. Entonces, yo creo que esa un poco imagen de marca y del compromiso y claramente qué han hecho, yo creo que los consumidores lo valoran y no lo olvidan. Nosotros en el estudio que hemos hecho también como comentaba antes, de los 2.000 consumidores en España, lo que sí que nos dicen también es que están dispuestos a pagar un sobreprecio si la marca es nacional. Y en otros países lo estamos viendo también, el mismo efecto. O sea, vuelve lo local y eso a efectos de responsabilidad social, pues es un aspecto importante porque es generar riqueza dentro del país. Como tú decías, en otros sectores, hace un año estaban discutiendo todas las empresas de moda una autorregulación porque se les achacaba de poco sostenibles. A esa situación que ya estaba se une un consumidor más concienciado de lo que tenía, porque ha estado 3 meses viendo el armario y ha descubierto cuánta ropa le sobraba. Y nos encontramos además que ese mismo consumidor que venía de una imagen de sostenibilidad necesaria del sector, que se ha dado cuenta que tenía él un perfil consumista y que sale del confinamiento posiblemente en una crisis, con menos dinero en el bolsillo. Entonces, sí que las compañías, por ejemplo, en este caso de moda, van a tener que ser capaces de dar más
y vender menos, pero intentar mantener la misma cuenta de resultados. Es decir, hay que valorizar el producto, hay que ser capaces de producir menos y no empujar para vender, sino producir lo que se va a vender y cambiar la concepción del consumidor de que no puede ser que unos pantalones vaqueros valgan menos hoy que en 1975. Eso es una de las cosas que el consumidor tiene que ser consciente, que si queremos y nos preocupamos de los costes del reciclaje, hay que ser conscientes de que ese plan cuesta dinero y que el producto no se puede banalizar de la forma que se ha banalizado hasta ahora. Yo creo que Javier ha dado en el punto de cuando se habla de responsabilidad social corporativa, muchas veces se obvia que es el tema del precio y el coste del producto y la necesidad de mantener negocios que sean rentables. Un negocio que no es rentable dejará de serlo y cerrará y echará a los empleados y tendrá impacto también en el empleo indirecto que genere. Yo al principio recuerdo las primeras semanas de los confinamientos a finales de marzo, principios de abril, muchas de las preguntas que atendíamos por teléfono y por videoconferencia, que yo estoy seguro que os ha pasado a todos, para mí han sido las 6, 8 semanas más intensas al teléfono que he vivido en mi vida. La gran preocupación de los empresarios muchas veces y de los directivos de las compañías era el empleo. Eran cómo hago para mantener a la gente que esté tranquila, que tengan un plan para luego la vuelta. Era la mayor preocupación junto con la retención de la caja para mantener los negocios con vida, ¿no? Con lo cual, yo cuando se habla de responsabilidad corporativa y hablamos de medio ambiente y hablamos de higiene, yo creo que eso es muy necesario, pero no se nos pueden olvidar dos factores. Es uno, el empleo como principal elemento de responsabilidad social corporativa. Yo creo que en España, por la estructura de PYME que tenemos, creo que es muy importante que las autoridades se centren en soportar esa estructura de PYME que soporta una cantidad de empleo brutal. Hoy había un artículo en Financial Times que apuntaba precisamente a la cantidad de empleo en España, a diferencia del resto de la Unión Europea, que depende de las pymes. Yo creo que esto es fundamental. Yo creo que pymes y autónomos son dos segmentos que hay que vigilar muy de cerca para poner los mecanismos necesarios para ayudarles. Esa me parece la primera cuestión de responsabilidad social corporativa. Y la segunda es el precio. Yo creo que como consumidores tenemos que asumir que lo que nos aparece como algo muy, muy, muy barato tiene enormes costes ocultos. Costes ocultos que se traducen en precariedad laboral, costes ocultos que se reflejan en una cadena de suministro tremendamente empobrecida. Eso acaba aflorando. Entonces, yo creo que como consumidores tenemos que pensar que es que en ocasiones, si de verdad queremos defender la responsabilidad social corporativa, eso empieza en nuestro bolsillo y empieza asumiendo que hay determinados costes que tenemos que ser capaces de digerir y asumir para que todo el mundo que esté metido en la industria del retail o en cualquier otra gane dinero y sean negocios rentables y sostenibles. Yo, vamos, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo quizá para apuntar algún tema adicional, algo de lo que hemos sido conscientes o hemos ido siguiendo en el cambio de los consumidores durante la pandemia es que esta sensación de fragilidad que hemos sentido todos como ser humano, yo creo que ha tenido dos impactos. Por un lado, es el que estamos pidiendo y valoramos cada vez más empresas que realmente compartan valores y tengan un propósito más allá de ganar dinero. Yo creo que eso es algo que todo el mundo da por hecho y además es loable y tiene sentido en el impacto en la generación de riqueza, empleo, pero yo creo que cada vez más el consumidor está pasando bajo la lupa a las empresas para asegurarse que esas empresas realmente tienen un propósito que va más allá de la transacción y que tiene que ver con cuáles son sus valores y cómo, más allá de vender, se preocupan de la sociedad en su conjunto. Y eso es un ámbito de la sostenibilidad. Yo creo que cualquier empresa que no haya sido capaz en estos momentos, en este tiempo difícil, de transmitir a los consumidores ese compromiso con esos valores, sufrirá a medio y largo plazo, porque habrá otras opciones que sí lo habrán hecho y serán las preferidas por los consumidores. Creo que desde el punto de vista de sostenibilidad, este momento de crisis también nos ha hecho ver
cuán dañinos podíamos ser para el planeta, ¿no? Yo creo que casi como contrapartida a la enfermedad hemos dicho, oye, el impacto que el ser humano, el consumo tiene en el planeta es importante, y es importante que de una vez por todas nos pongamos a realmente dar una solución a este problema, ¿no? Porque de alguna manera el planeta, el ecosistema, como lo queramos, nos lo está devolviendo en un formato en el que nos está diciendo, basta, esto no puede seguir, ¿no? Entonces, en la búsqueda yo creo que cada vez más a eso que era un deseo antes, yo creo que el consumidor esperaba y deseaba que las compañías pues ofrecieran esa visión de la sostenibilidad en su sentido amplio. Yo creo que se va a convertir en una obligación. Nadie va a poder pasar de poder ofrecer de verdad con hechos concretos un impacto en la sostenibilidad de la sociedad. Y luego, por otra parte, es quién va a pagar la fiesta. Y yo creo que aquí es probablemente donde está parte del problema. Yo creo que hoy no va a ser cuestionable el hecho de que haya que participar o no de reducir ese impacto en la sostenibilidad. Lo que habrá que ver es cómo se consigue, por una parte, haciendo partícipe al consumidor de los costes ocultos, pero también siendo más eficientes en toda la gestión del proceso logístico, de la gestión del surtido, de la cadena de suministro, del origen de los productos, de su trazabilidad. O sea, yo creo que hay todo un trabajo que hacer a través de la eficiencia en toda la cadena de valor que se tendrá que incorporar para asegurar que damos o que somos capaces de responder a esos valores, a esa sostenibilidad que nos demanda la sociedad y el consumidor, sin incrementar los costes, todo lo contrario, reduciéndolos y sin impactar forzosamente en el precio, porque por otro lado vamos a ver una presión en los precios por parte del consumo, con lo cual tendremos que ser cuidadosos y ver cómo a través de la tecnología, de la información, de la gestión de la analítica avanzada, podemos hacer una transformación de la cadena de suministro y poder ofertar lo que el cliente quiere sin impactar en los márgenes. Alfonso, si me permites, yo creo que esta es la típica frase que hemos escuchado todos: no existe nada gratis, y cuando algo es gratis, piensa que la mercancía o el precio eres tú o tu información. Y esa es la primera reflexión que hago siempre sobre los precios. Y la segunda es, cuando algo te parece muy, 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 muy barato, mucho más barato que todo lo que hay alrededor de sus comparables, piensa en cuáles son los costes ocultos y quién los está pagando. Hay uno de los aspectos que yo creo que nos abstraemos normalmente, y es que este sector, por la competitividad de las propias empresas, tanto en alimentación como, por ejemplo, en moda, está generando todos los años un cheque al consumidor para que se lo gaste en otras categorías. Hace 10, 12 años gastábamos más, en el presupuesto familiar estábamos gastando 3 puntos más de lo que gastamos hoy en alimentación. Y no es que hayamos dejado de comer y comemos menos kilos, es que los kilos que comemos nos cuestan más baratos por la propia competitividad del propio sector. En moda pasa 3/4 de lo mismo. Lo decía antes, o sea, costaba en el 2000 unos vaqueros costaban 40 euros de media, hoy por 20 euros casi te puedes llevar 2 pares de vaqueros. Entonces, se venden las mismas prendas que se vendían en el 2007 con 5.000 millones menos. Entonces, eso también hay que ser consciente de que este sector está dando dentro de ese coste del presupuesto familiar, se está dando a la comunicación, al entretenimiento, etcétera, etcétera, se le está dando ese cheque para gastar. Y una reflexión que habría que hacer es si deberíamos ser menos generosos, porque eso o está obligando a que muchos negocios no sean tan rentables como debieran. Y es difícil, y lo dice José, o sea, al final, o sea, alguien, y lo decía también Enrique, alguien tiene que ser consciente de que si queremos un negocio sostenible, reciclable, etcétera, etcétera, alguien tiene que pagarlo. Y gestionar la cadena punto a punto con eficiencias y en modo circular, alguien tiene que asumir todo ese coste. Y el consumidor cada vez está dándose cuenta de que eso parece que se lo están regalando. Y en otros sectores casi todo se cobra. Entonces, sí que es y aprovechando que os tenemos aquí, como Asociación Española del Retail, yo creo que es una labor de pedagogía que deberíais hacer.
También eso está haciendo que florezcan otros modelos de consumo, ¿no? Al final lo que el consumidor está favoreciendo, y yo creo que los retailers cada vez más, es que aparezcan otros modelos de consumo que intentan que esas eficiencias, esas economías se generen por la propia interacción entre el cliente y las marcas, ¿no? Yo creo que el hecho de que la propiedad está cayendo en muchos ámbitos, de que se generen modelos de consumo de pago por uso o de intercambio entre persona y persona, de reciclaje, yo creo que esto hace que la sociedad, que es más consciente y además que va a tener menos poder adquisitivo, facilite el que haya otros modelos de negocio que se establezcan en ese mismo ecosistema del consumo y del retail, que favorezcan que esto sea sostenible, porque es verdad que con los márgenes, y lo hemos sufrido tras 3 meses de cierre obligatorio de muchas tiendas, muchas de ellas con los márgenes con los que estaban trabajando no podían ser sosteniblemente rentables, con lo cual algo no está funcionando el modelo que hay que cambiar, y yo creo que esto forma parte de la reflexión que tenemos que hacer y del trabajo que tiene que hacer el sector para salir de esta crisis de forma sostenible y rentable, ¿no? Hay una revisión completa del modelo. Y mucha de la innovación por eso viene de fuera del sector. O sea, claro, cuando está diciendo Enrique que aparecen nuevos jugadores, esos nuevos jugadores aparecen fuera del sector. O sea, es paradójico, por ejemplo, una de las compañías que tiene ahora más capitalización en el Nasdaq, que es Stitch Fitch, que es un negocio de suscripción para venta de ropa, como comentaba antes José, una vez al mes te mandan una caja, está basada en los algoritmos parecidos a los de Netflix. Identifica cómo es el consumidor y te manda la ropa. Bueno, pues esa empresa en menos de 3 años factura 1.500 millones de dólares. No vendiendo producto, porque realmente el producto es de terceros. Es una empresa de tecnología. Antes mencionabas tú Ocado, Alfonso. Ocado también es una empresa de tecnología. Entonces, vemos, si yo no tengo margen, la innovación la van a hacer otros. Y mis costes me están frenando mucha posible innovación y mucho acercamiento al consumidor. Y un nuevo entrante lo tiene mucho más fácil que yo. No tiene los peajes que tengo yo, y hablábamos antes de las tiendas. Al final, las tiendas es un gran legacy. O sea, yo cuando quiero competir en digital, mi parque de tiendas me lastra, porque si yo al final pongo encima de los consumidores el coste de cada tienda, pues si me canibalizo a mí mismo, el coste de la tienda fijo sigue siendo el mismo. Si aparece uno que no tiene esos peajes, pues va a ser mucho más competitivo que yo. Entonces, esa transformación que dice Enrique es muy necesaria. Yo creo que es lo que tenemos que ser conscientes. Esto ha venido para acelerar parte de las tendencias, incorporar otras nuevas. Ha puesto, yo creo que ha sacado los colores al sector, porque de verdad ha aflorado las ineficiencias existentes, y es el momento necesario, pero además el bueno, para poder hacer toda esta transformación que el sector requiere y que necesita a largo plazo, ¿no? Y yo creo que es el momento de hacerlo, porque los que no lo hagan tendrá muy difícil subsistir, y yo creo que ahí es donde está probablemente el punto, ¿no? Habrá que hacerlo para poder subsistir, y de esta transformación surgirán las buenas ideas, los nuevos modelos de negocio que permitan recuperar pues parte de ese legacy, de esa historia que de alguna manera no permitía avanzar con la rapidez o con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, yo creo que hemos hablado de precio, de ser barato o no. Tengo un amigo que casualmente es el presidente de esta asociación, que dice o eres barato o eres diferente. Obviamente yo creo que esa diferenciación perfectamente puede ser por ser sostenible, pero de un modo real y creyendo y que sea parte de tu estrategia. De todas maneras, Alfonso, si eres barato, siempre vendrá otro que será más barato que tú. Por eso no, y aparte, no es que seas barato, sino que te perciban como tal. O sea, que eso es complejo, pero bueno. Si os parece, han ido entrando preguntas, os paso alguna para que veáis cómo podéis responder. Por ejemplo, tengo aquí una que os resumo, ¿vale? El impacto de los alquileres o costes del metro cuadrado, ¿cómo afectará al nuevo rol de las tiendas? Lógicamente lo comentábamos antes, o sea, es uno de los costes importantes, y algunos landlords van a tener que reflexionar también si lo que estaban cargando como tasa de esfuerzo en un futuro que prevemos recuperación lenta tiene sentido o no. Lógicamente aquí es un trade-off entre inquilino y arrendador, y ver si todas las tiendas tienen sentido o no tienen sentido. Nos podemos encontrar pues que en algún momento
ya no es que estemos discutiendo si el alquiler es alto o es barato, sino la propia idoneidad de tener la tienda, mantenerla, y es otro problema. Entonces, yo creo que modelos imaginativos van a ser necesarios. Es verdad que en el otro lado de la mesa, y José los conoce bien, pues están fondos y tienen sus propias obligaciones, sus propios covenants, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la ecuación de valor de lo que valía una tienda, de lo que valía un metro cuadrado, pues hoy es cuestionable. Y yo diría además, añadiendo a eso, que si quieres se ha exacerbado la polarización en la calidad del establecimiento. Es decir, es posible que veamos lo que los ingleses llaman el flight to value, ¿no? Y se va a concentrar una mayor demanda por grandes locales bien ubicados, que tengan garantizado el tráfico, más si cabe de lo que habíamos visto en los últimos 12, 24 meses. Y es posible que eso sea en detrimento de otros locales con peores ubicaciones, más pequeños, y si queréis incluso conectando con lo que hablábamos antes, peor ventilados, con menos luz, en edificios más antiguos, etc. Entonces, es muy posible que veamos en determinados segmentos incrementos de precios de alquiler, porque sencillamente habrá una mayor tendencia a ir a los establecimientos más prime. Yo creo que lo estamos viendo precisamente por esta mayor omnicanalidad. Estamos viendo muchas inversiones en un establecimiento flagship, que es el gran representante de esa marca o de ese fabricante en una ciudad determinada, en detrimento de otros establecimientos más secundarios, precisamente por la mayor venta online, la mayor concentración en lo que viene siendo un expositor más que una tienda al público en algunos modelos de negocio, ¿no? Pero, de nuevo, yo creo que estamos encaminados hacia una polarización de la oferta y, por lo tanto, de los precios. Y ahí también puede que nos encontremos que en zonas prime o bien situadas nos encontremos Dark Store y Dark Kitchen. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Precisamente por la ubicación que tienen. Efectivamente. Sí, que de eso no hemos hablado, pero el delivery va a tener un rol fundamental que es casi contradictorio con la rentabilidad y con la sostenibilidad. O sea, porque el incremento de la entrega a domicilio pues no va a favor ni de los envases, ni el uso de menos envases, ni del uso de menos contaminantes, porque los vehículos van a estar congestionando los centros de las ciudades. Yo creo que ahí también va a haber una gran dosis de creatividad a aplicar a los modelos logísticos de última milla. Entonces yo creo que todos estos temas van a salir encima de la mesa, y que no solo va a ser el alquiler, va a ser el rol que tiene el punto de venta físico, cómo ese rol es necesario que sea en la mejor ubicación de una ciudad o simplemente en la zona más cercana donde tengo el consumo, o la más eficiente desde el punto de vista logístico, y luego a partir de ahí establecer ecuaciones de valor que sean más razonables de cara al modelo que va a tener que jugar cada tienda para cada uno de los diferentes modelos de retail de aquí a futuro, ¿no? Y en un entorno omnicanal. Yo creo que habrá que ser creativos en todos los ámbitos. Yo creo que lo que no se sostiene es la situación actual, y lo hemos visto, 2 meses sin vender con los márgenes que teníamos y las tasas de esfuerzo en personal y alquiler no parece que sean muy de futuro, en cualquier caso. Seguro. Os lanzo otra pregunta a ver qué os parece. ¿Cuál es la importancia de los comerciales y managers de tienda, su profesionalización y talento en mejorar la experiencia del cliente post-COVID? ¿Serán las personas fuentes de diferenciación y posicionamiento? Yo básico. Sí. No. A mí me parece fundamental, y de hecho no tenemos más que ver, ya lo hemos visto históricamente, por ejemplo, en los restaurantes. ¿Cuántas veces nos hemos ido de un restaurante o hemos repetido el restaurante por el maître, por el camarero, por el barman? Lo hemos hecho en infinidad de ocasiones. ¿Y cuántas veces grandes retailers de este país han tenido que replantearse la atención al cliente, porque el feedback que recibían es que el personal en tienda no ayuda, el personal en tienda no se ofrece, o todo lo contrario, el personal en tienda es demasiado atosigante? Yo creo que ahí hay un elemento diferenciador, pero de nuevo, es un elemento diferenciador en el contexto de la oferta, porque no vale con tener el producto. Hay que tener el producto, hay que tener la ubicación y hay que tener el servicio. Entonces yo creo que en el contexto actual, en el que probablemente seamos más selectivos en qué establecimientos entramos y cuándo lo hacemos, vamos a querer que esa experiencia de la que antes hablaba Javier
sea una experiencia plena en el servicio también. Porque comprar una prenda determinada u otra puede tener una única diferencia, que es el servicio que se presta. Y es la misma prenda, incluso el mismo precio, en la misma ciudad y el mismo contexto económico. Pero yo creo que es fundamental y debería valorarse mucho esa experiencia en tienda a través del personal de tienda, sin duda. Yo lo he dicho antes, yo creo que va a haber en esa transformación de la experiencia del punto de venta físico, el personal juega un rol determinante. Creo que nadie va a pagar más por lo mismo y ese no pagar más por lo mismo y esa polarización del consumo hace que todo lo que sea aportar valor añadido al acto de compra, convertir la transacción en una relación, hace que sí o sí el personal realmente tenga que tener un rol fundamental en toda esa construcción de relaciones entre los productos, las marcas y el consumidor. Y en ese contexto es verdad que la distancia física, todas las medidas de seguridad en el punto de venta, probablemente lo que favorezca o lo que tengan que favorecer sea que se generen momentos de relación, momentos de intimidad más cercanos entre los consumidores y los vendedores en las tiendas, que hagan que el rol del vendedor tenga mucho más importancia en esta construcción del valor. Además, yo creo que lo que sí que va a requerir también va a ser una capacitación de todos los equipos comerciales en tienda y en el uso de las tecnologías, en esos nuevos modelos de relación, que haga que su rol y su aportación de valor sea mayor. Yo creo que sí que va a haber, claramente para mí es un factor determinante a futuro, sea en la moda, sea en la restauración o prácticamente en cualquier sector de actividad de retail. Estando absolutamente de acuerdo con mis dos colegas, hay un aspecto importante. Este sector siempre ha sido, en las crisis, un sector refugio de empleo. En la crisis pasada, pues si hacemos análisis de los trabajos que se perdieron en el sector de retail, fueron mucho menos que en otros. Es decir, cuando las cosas van bien, este sector tiene mucha rotación. Cuando las cosas van mal, es un sector que su rotación cae. Y la formación va íntimamente ligada a la rotación. En ámbitos cuando la rotación es casi del 100%, pues invertir en formación es complejo. No lo hemos tocado antes, pero la digitalización también en la formación es uno de los aspectos que va a ser crucial. Y se ha visto casi todas las cadenas que han cerrado han habilitado con sus trabajadores los dispositivos. Recordemos que cuando nosotros nos imaginamos la formación o estamos discutiendo, pues nos imaginamos delante de un ordenador. Normalmente los empleados de tienda tienen el dispositivo móvil, y este puede ser un vehículo de relación, de formación bastante bueno en el futuro. Porque, como decían José y Enrique, la interacción con el consumidor, en ese consumidor que posiblemente cada vez busca más automatismos y menos interacción, cuando se produzca tiene que ser determinante. Entonces, esa interacción, o sea, pues si yo tengo 8.000 personas en las tiendas, tengo 8.000 oportunidades de hacerlo muy bien o de hacerlo muy mal. Y la imagen de la compañía es esa persona que tengo atendiendo. Entonces, ser capaz de que da igual en qué parte de España estés, el trato sea el mismo, implica un gasto en formación, una inversión en formación importante. Y eso yo creo que es uno de los aspectos que en los últimos años se había descuidado un poco. Sí, 100%. Y disculpa, Alfonso, yo creo que un poco hilando con esta idea, además de la formación, yo creo que tiene que haber un incentivo. O sea, todos somos profesionales que respondemos mejor a la zanahoria que al palo. Yo creo que el incentivo es importante. Si los empleados en tienda, los responsables de un local, tienen de alguna manera alineada, por ejemplo, su retribución con el volumen de venta, el performance de la tienda, cómo vaya el negocio, se produce un alineamiento de intereses que claramente revierte positivamente. Y creo que además vendría a generar un mayor compromiso con el negocio y una mayor atención hacia el cliente, con lo cual yo creo que si unimos formación con incentivo económico, o sea, yo creo que tenemos que decirlo abiertamente, yo creo que lograremos un alineamiento de intereses como el que vivimos en otras corporaciones. Yo ahí añadiría, simplemente, al final nosotros siempre decimos la experiencia de cliente cada vez es fundamental porque es lo que construye valor y lo construye fidelidad. Construir una experiencia excelente de cliente genera riqueza para las marcas,
para entregar una experiencia de cliente excepcional, tengo que alinear mi experiencia de empleado. Si mis empleados no comparten, viven, miden y reaccionan dando la mejor experiencia de cliente alineada con lo que yo quiero hacer, esta nunca saldrá. Entonces yo creo que es fundamental no solo premiar cada vez más la transaccionalidad, que yo creo que siempre ha estado ahí, sino realmente medir y premiar cuán excepcional soy en construyendo experiencias de clientes que generen fidelidad hacia la marca y que generen un mayor nivel de relación y de confianza y de valor añadido a la propuesta de valor del retailer. Yo creo que esta tiene que ser una clave que cada vez va a estar más presente en las interacciones y en la gestión de las compañías, en medir la voz del cliente, el ser capaz de los puntos de contacto con el cliente, identificar dónde la relación con el empleado, con la experiencia está generando valor y premiar de forma clara a aquellos empleados que transmitan esa experiencia de cliente tal como la hemos definido, ¿no? 100%. Yo creo que no hay que olvidar que el retail es un negocio de personas que van a comprar a tiendas y personas que les atienden. Y efectivamente yo creo que el personal en tienda es clave, pero para eso, como habéis dicho, hay que formarle y hay que dotarle de herramientas para que puedan hacer un trabajo de calidad y determinante, es decir, de herramientas que le hagan el trabajo más sencillo y que pueda dedicar más tiempo a atender al cliente. La verdad es que no paran de llegar preguntas, pero vamos a tener que cortar ya. Las preguntas que queden en el tintero las responderemos por email. Y bueno, yo quería agradecer una vez más a José Antonio Zarzalejos, socio responsable de Retail Consumo de transacciones en Price. Muchísimas gracias. Javier Bello, socio responsable de Retail y Consumo Área Mediterránea, España, Portugal, Italia. Muchísimas gracias. En Iguay. Enrique Porta, socio responsable de Retail Consumo KPMG. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta mesa ficticia con vosotros y encantado de haber colaborado. Ahora tiene su mesa. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias Un placer. No quería dejar pasar la oportunidad de recordar el próximo webinar que va a organizar la Asociación Española del Retail el día 23 de julio, la semana próxima. Hablaremos de los retos de la dirección en la era post-COVID. Esta webinar la va a moderar Laura Fontanet, que es directora de Marketing de Acción contra el Hambre y colaboradora nuestra. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, un placer. Gracias, un placer.